Buenas noches, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a nuestra iglesia Rescatando Discípulos, este culto de domingo, día del Señor, día donde la gran mayoría de las iglesias del mundo se reúnen para celebrar la resurrección de Jesucristo. Gracias por estar acá con nosotros, gracias por participar en las alabanzas, por participar en la adoración, gracias por sus testimonios, gracias por los niños, gracias porque estás acá en este lugar de refugio y nos sentimos útiles cuando tú estás acá porque vemos que nuestro esfuerzo no ha sido en vano. Gracias a todos en esta noche que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es un día, incluyendo la noche, que ha hecho el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Hoy día hay muchas personas tristes por la pérdida de sus seres queridos, otros porque están preocupados porque sus seres queridos, sus amigos, sus familiares incluso, están graves en hospitales. Nosotros tenemos acá en nuestra iglesia, tenemos a nuestro hermano Angelito, que gracias a Dios está mejorando, y tenemos también a la hermana Lilia, la mamá de nuestra hermana Lili, que también está con el coronavirus, el cual le estamos rogando a Dios, y ustedes están también junto con nosotros orándole y clamándole a Dios para que Dios tenga misericordia de estas personas. También estamos orando por una amiga. Tenemos una amiga allá en los Estados Unidos, se llama Adis, su mamá se llama Ada, y los dos tienen coronavirus, pero Adis tiene un padecimiento de artrosis, de artritis, y ella se la ha hecho un poco nocivo y está bien delicada de salud, está internada y tiene una neumonía muy fuerte. Oremos para que Dios aminore esa neumonía, la quite, y de esta manera tengamos una bendición más, o vemos más la bendición de la sanidad divina por medio de Jesucristo y de nuestras oraciones. Bien, hermano, hoy quiero hablarle de un poco, que continuar el tema que hablamos el jueves. Me gustaría que ustedes reflexionen y hagan memoria de qué es lo que pasó el jueves. El jueves hablamos sobre el tema de la libertad, y sé que ha sido de gran bendición esto de la libertad. Algunos hermanos se me acercaron y me preguntaron dudas, y sobre estas dudas es que quiero esclarecer dudas y traer el mensaje en esta noche de hoy. Pero antes que todo, quiero invitarles a orar. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos respalde en esta enseñanza que vamos a hacer en esta noche, y para que nos capacite, para que podamos entender lo que el Señor nos diga por medio de la prédica. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti porque sabemos que tú nos escuchas cuando nosotros te hablamos, y tú nos respondes. Y por esa razón, basándonos en esto, te pedimos primeramente perdón por nuestra falta, por nuestros errores, y declaramos que el señorío tuyo sobre nuestras vidas, y declaramos que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hoy nos disponemos a edificar tu casa, hoy nos disponemos a enseñar sobre la libertad que tú nos enseñas en tu palabra. Pero si tu Espíritu Santo no interviene en esto, y capacitándome a mí para impartirlo, y capacitando a mis hermanos para que ellos puedan escuchar, aprender y aplicar, pues en vano trabajamos, Señor mío. Por eso te pedimos que tú, en tu Espíritu Santo, cumpla, Señor, con lo cual tú lo mandaste hacer, o una de sus funciones, la función de llevarnos a toda verdad. Espíritu Santo, llévanos a toda verdad para poder saber de ella, y de esa manera, Señor mío, adueñarnos de las promesas y adueñarnos del conocimiento que nos va a hacer sabios en todo el resto de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Bien, pues les cuento que cuando terminó la prédica, siempre hay algunos hermanos que nos llaman, o que me llaman, porque se les presenta alguna duda, algunas cosas, y eso me hace feliz. ¿Por qué razón? Porque tú, cuando tienes duda, es porque
hubo algo del aprendizaje o de la enseñanza que no lo entendiste. Entonces, una vez esclarecida la duda, tú hilvanas de nuevo la idea y ya entonces tienes el conocimiento. Y verdaderamente estoy agradecido a Dios y estoy agradecido a ustedes porque ustedes han sido buenos alumnos y han mostrado en sus preguntas que hacen, que son preguntas bien interesantes, y cómo han subido el nivel del conocimiento de la palabra de Dios. Y como bien les decía el jueves, que estuvimos hablando sobre la libertad, una hermana me llama y verdaderamente fue interesante porque lo que nosotros dijimos, la información que nosotros dimos el jueves, tiende un poco que a confundir. Tiene un poco que a confundir y nosotros tenemos que aprender esta verdad para poder nosotros darnos cuenta de lo que está pasando y aplicarla, como bien decía en la oración, a nuestra vida para entender el proceso en el cual nosotros estamos, ¿no? Y quiero empezar recordándoles que nosotros dijimos, no sé si se recuerdan, en el capítulo 8, verso 36 del Evangelio según San Juan, y me gustaría que lo buscasen, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 36. Y aquí Juan está diciendo, en este caso Jesús está diciendo que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y analizamos profundamente este pasaje y decíamos, si el Hijo os libertare, y después viene seréis verdaderamente libres. Analizábamos la segunda parte del versículo que dice seréis verdaderamente libres, y decíamos que este versículo nos infiere, si dice así el versículo, seréis verdaderamente libres, es que hay momentos en que nosotros pensamos que somos libres y es falsamente esta libertad. Eso lo aprendimos el jueves. Bien, esta enseñanza de seréis verdaderamente libres, dijimos que nos encierra, nos lleva a pensar de que hay una verdad y que hay otras que no son, que hay una libertad y hay otros que piensan, hay otras que tú piensas que son libertad, como decíamos, y que no son libres, ¿no? Pero acá, en el versículo, la parte A de este versículo, dice, si el Hijo os libertare. Cuando yo digo si el Hijo os libertare, también me está infiriendo lo mismo. O sea, que puede que alguien me liberte, pero la única persona que me puede liberar para que sea verdaderamente libre tiene que ser el Hijo. O sea que yo necesito entender este pasaje muy bien para poder entender lo que vamos a enseñar. Yo sé que esto es resulta un poco bien que tiende a confundirnos, pero quiero que se concentren bien en lo que estamos enseñando. Y vuelvo a repetir, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando decíamos, si el Hijo os libertare, me está infiriendo de que puede que yo pueda alcanzar una libertad por mediación de otro evento. Puedo que y hablábamos de la libertad por medio de ¿qué? De la verdad, ¿no? Yo conozco la verdad sobre algo, yo conozco la verdad de un evento X y yo soy libre. Yo soy libre. Cuando yo conocí por medio del conocimiento, conocí andar en Lima, esa verdad me hizo libre de andar en Lima. No sé si me hago entender. Pero esa no es la libertad de la cual yo quisiera gozarme. ¿Por qué? Porque la única libertad de la cual yo quiero gozarme y la única verdadera libertad es la que me da el Hijo. Y conocer yo a Lima nada tiene que ver con el Hijo. Amén. Ahora bien,
si analizo también este pedazo, esta parte A del versículo, dice, si el Hijo os libertare, también me infiere otra cosa más. Me infiere que si el Hijo me liberta, me está diciendo que yo estaba en esclavitud. Yo estaba en esclavitud. O sea que aquí hay tres cosas. Uno, yo antes estaba en esclavitud y fui libre gracias a la libertad del Hijo. Eso es lo que me está diciendo el versículo 36 del capítulo 8 de Juan. Repito de nuevo, por si acaso alguien no entendió bien. Yo, si soy libre, si el Hijo me libertó, es porque yo era un esclavo. Yo estaba atado, yo estaba esclavizado. Si yo estaba esclavo, el Hijo me libertó y me puede haber libertado otra cosa. Pero en realidad, la verdadera libertad está en el Hijo. Esto es lo que, lo que me está infiriendo el versículo 36 de Juan. No cabe duda. Yo antes estaba esclavo, el Hijo me libertó y gracias a que fue el Hijo, yo soy verdaderamente libre. Si alguien me hubiera libertado aparte del Hijo, yo no soy verdaderamente libre. Como les decía en el ejemplo anterior, si yo soy libre de andar por Lima, esto no tiene nada que ver con el Hijo. Entonces, yo antes estaba esclavizado a una persona que me guiara, pero conocí cómo andar en Lima y fui libre de andar en Lima. Pero esto no es gozar de una verdadera libertad. La verdadera libertad solamente la da el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Pues bien, después que analizamos esto, que es muy interesante, por eso me detuve un ratito para que ustedes entiendan bien este versículo con sus tres inferencias. Esta hermana lo lee y dice, yo soy libre, yo era esclava y el Hijo me libertó, ya lo entendió perfectamente. Pero en 1 Corintios capítulo 6, verso 20, dice así, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es importante, ¿no? ¿Qué me está diciendo 1 Corintios? Y todo parece indicar de que este versículo 20 de capítulo 6 de 1 Corintios me está infiriendo o me está diciendo que yo fui comprado. Fíjate, vamos a seguir el hilo de la misma información. Yo antes era esclavo. Si yo te pudiera preguntar de qué antes éramos esclavos, ustedes pudieran decir a coro del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros éramos esclavos de Satanás. Pero el Hijo nos libertó. Y es como único nosotros podemos ser libres. Ahora dice Corintios, porque habéis sido comprados por precio. O sea que cuando el Hijo me compró con un alto precio, y ustedes saben cómo lo hizo por medio de su muerte, ¿él qué hizo? Él me compró. Y cuando tú compras algo, eso pasa a ser ¿de qué? De tu propiedad. Y mira cómo lo dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que yo antes era propiedad del pecado. El Hijo me compró y obtuve la verdadera libertad, dice Juan. Pero aquí Corintio me dice que yo no alcancé la verdadera libertad. Aquí lo que me dice es que yo soy propiedad de cuerpo y espíritu. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él me compró. Y esto aparentemente hay una contradicción. Y esta hermana me llama y me dice, no entiendo, pastor. No entiendo cómo es posible si nosotros somos libres, porque el Hijo nos libertó, ¿cómo es posible que ahora dice que nosotros fuimos comprados? Sí, ¿verdad? Pero fuimos comprados y ahora somos propiedad
En otras palabras, seguimos siendo esclavos, pero ahora en vez de ser esclavo del pecado y de Satanás, ahora soy esclavo de Cristo. Y esto le generó a la hermana, y quizás a usted le esté generando también una duda, y se lo quiero simplificar aún más. Si yo fui liberado del pecado, perdón, si yo fui liberado por el Hijo y soy libre, ¿cómo es posible que aquí diga que yo fui comprado por el Hijo? Lo confirma, pero ahora soy propiedad, mi cuerpo y mi espíritu son propiedad de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda ser libre de Satanás y ahora ser comprado por Dios y paso a ser propiedad de Dios? ¿Cómo es posible que puedo ser propiedad de Dios si ya el Hijo me libertó? Entonces, esto lo que pasó fue que cambié de dueño. Yo sigo siendo una propiedad de alguien, yo sigo siendo esclavo. Yo no soy libre. Yo no soy libre. Pero la Biblia me dice que sí soy libre. Si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libre. Entonces, ¿cómo entiendo? Me decía la hermana. Entonces, esto es muy importante porque esto pudiera parecer que hay una contradicción, como les decía, y no hay tal contradicción. Porque sí, es cierto, nosotros anteriormente éramos esclavos ¿de quién? Del pecado y de Satanás. Pero nosotros no sabíamos que nosotros éramos esclavos de Satanás y del pecado, sino que nosotros nos pensábamos que éramos ¿qué? Libres. Que éramos libres. Después nos aclara Juan que esa es una falsa libertad, que la libertad verdadera es la libertad que nosotros tenemos cuando Cristo nos liberta. Pero ¿cómo vamos a ser libres si Cristo no nos libertó? Más bien Cristo lo que hizo fue que nos compró y ahora somos propiedad de Él. Ahí lo dice. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Cuando nosotros éramos propiedad de Satanás, que estábamos esclavizados al pecado y a Satanás, y usted me dirá, ¿cómo yo demuestro que yo era esclavo del pecado? Cuando a mí me agradaba pecar y seguía pecando. Por ejemplo, hay hermanos que fumaban, hay hermanos que tenían ciertos vicios, ciertas adicciones. Ellos sabían que estaba mal, pero seguían. Eran esclavos del pecado y de Satanás. Y aparentemente parecía que eran libres, pero no eran libres. Hasta que conocieron la libertad con que ofrece Cristo. Y nosotros empezamos a cambiar la óptica por completo, porque ahora empezamos a mirar aquí lo que antes hacíamos, que pensábamos que éramos libres, ahora lo vemos como con una atadura, una esclavitud del pecado y de Satanás. ¿Y quién nos liberta? Cristo, pero Cristo nos da una nueva perspectiva de la vida. Y esto es muy importante. La nueva perspectiva de vida. ¿Por qué razón? Porque sí, es cierto, Cristo me compró, yo antes era de Satanás, Cristo me compra, ahora soy de Él, pero Él me regala la verdadera libertad. O sea, en otras palabras, Él me compró para que yo sea ¿qué? Libre. Para que yo sea libre. Si yo sigo siendo las cosas que hacía antes, Cristo me dice, no, yo te voy a hacer libre, pero en mis términos, en mis reglas, bajo mis reglas. Y eso era lo que hablamos o aprendimos el jueves pasado. Le explico, trato de volver a explicar porque yo sé que hay algunos que no están entendiendo. Yo era un pecador, era esclavo de Satanás y del pecado. Cristo me compra para Él. Pero cuando ya me tiene, Él me dice, ¿sabes qué? Ahora tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero bajo mis términos. Tú antes eras esclavo de Satanás, Él te tenía esclavizado, tú eras así. Yo te compré. Ahora es que eres verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque yo te voy a dejar hacer lo que tú quieras, pero en mis términos. En mis términos. Y los términos de Cristo están precisamente en las leyes que Él establecía, que hablábamos la semana pasada, o mejor dicho, el jueves.
los términos de las leyes que son de estricto cumplimiento. Y hablábamos de que había una ley de la gravedad que yo, porque no creo en la ley de la gravedad, no voy a flotar, me voy a caer. Y hablábamos en ciertas leyes que existen en la vida, ¿no? Leyes desde el punto de vista material, físico. Pero las leyes que establece Cristo para que yo sea verdaderamente libre son en sus términos. En los términos de no mates, no diga falsos testimonios, honra, o en otras palabras, los 10 mandamientos. Cristo estableció por medio de los 10 mandamientos los términos que Dios estableció en los términos que él establecía, los 10 mandamientos. Cumple con estos 10 mandamientos. Por eso Cristo le dice al joven rico, no sé si se recuerdan, el joven rico le dice, Señor, yo quiero ser salvo, quiero irme al cielo. Y Cristo le dice, bueno, pues ya sabes, guarda tus mandamientos. Amén. O sea, guarda los mandamientos, guarda los términos que yo establecí para alcanzar la verdadera libertad. Eso es. Y cuando yo, y muchas personas hoy día, muchos creyentes hoy día, que fueron esclavos de Satanás, que después Cristo los libertó y les dio una verdadera libertad, pero ellos quieren vivir en los términos anteriores. Y ahí tú ves entonces creyentes que fuman. Ahí tú ves creyentes que dicen falsos testimonios. Ahí tú ves creyentes que no honran ni a mamá ni a papá. Ahí ves creyentes que matan por medio de abortos. O sea, estos creyentes que están bañados por la sangre de Jesús, que fueron perdonados por Jesús, estos creyentes que quizás se echaron fuera demonios, que hablan nuevas lenguas, estos creyentes no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos fueron libres, pero no en los términos, no mantuvieron esta libertad en los términos que Cristo le puso. Cristo le dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo te liberté de Satanás, pero ahora tú no vas a hacer lo que te dé la gana. Tú vas a hacer lo que tú quieras, por eso dice la Biblia, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Tú vas a hacer todo, pero en mis términos. En mis términos. Y aquí están los 10 mandamientos. Mira, no matarás, no adulterarás, ahí está. Si tú cumples con eso, son los términos que yo te pongo, para que tú seas verdaderamente libre. El cristiano que fue libre, el cristiano que fue libre por parte de Jesús, alcanzó una verdadera libertad y se preocupa y lucha por mantener estos términos de Jesús, esa persona va a ser libre. Para que ustedes puedan entender esto mejor, quiero llevarlo al capítulo 5 del libro de Gálatas. Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, 1. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas, en un contexto diferente, por supuesto, le está diciendo, pues, está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En otras palabras, Pablo le está diciendo, estén firmes cumpliendo con los términos que Cristo les hizo libres. Y miren lo que dice después, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Alabado sea el Señor. Repito, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Recuerda, yo estaba en pecado, era esclavo del pecado y de la muerte, esclavo y de Satanás. Cristo me hace libre por medio de la verdad, pero yo tengo que mantenerme, y es importante esto, yo tengo que mantenerme en los términos que Cristo lo hizo. Y mira lo que dice Pablo, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, y se refiere a la esclavitud que teníamos antes en Satanás. Por eso vuelvo a repetirle que hoy día hay muchos cristianos que tú conoces, que son vecinos tuyos, incluso hasta familiares tuyos, que son creyentes, van a una iglesia, incluso son hasta líderes, y están sujetos a los antiguos yugos de esclavitud, que no han dejado el vicio del cigarro, que no han dejado el vicio del alcohol, que no han dejado incluso hasta el vicio de la droga, que no han dejado incluso
a estar enamorado o tener cierta relación con otro cónyuge, con otra persona. O sea, que están todavía están, y estas personas mantienen un estatus verdaderamente impecable, aparentemente. Lo que yo le llamo fachada, ¿no? Lo que yo le llamo fachada. Y nos encontramos esta situación es muy común hoy día en las iglesias. Esta situación es una situación hipócrita, farisea, que desgraciadamente está penetrando en las iglesias y está cogiendo mucha fuerza. Y quizás hoy Dios nos está hablando para que diga, pongamos un stop a estas corrientes que tienen mucha fuerza hoy día. La corriente de la hipocresía dentro de la iglesia. La corriente de tener un estatus que no es el verdadero estatus que tú tienes. Sencillamente estás detrás de una fachada. Detrás de una fachada está la realidad. Entonces, viendo esto, hermanos míos, es que yo busco, o Dios nos regala este versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas. Y nos dice, Pablo, mira qué consejo le da. Recuerda que Pablo es un consejero. Le dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿En qué libertad nos hizo libre Cristo? En la libertad ¿de qué? En la libertad de los términos que Él estableció. Sí, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero en estos términos, en mis términos. Y Pablo dice, estén de nuevo, no se vayan de este estado. Y repite más adelante, esclarece aún más y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud que tenían antes. Esto verdaderamente me llena de gozo en ver cómo, con tanta claridad, cómo Dios nos guía a ser libres, pero en los términos que Cristo nos hizo libres. O sea, en esos términos de los 10 mandamientos. En esos términos. Y esto es muy importante. Muy importante, hermanos, porque hay mucha gente hoy día, y conocemos la ley, de que en estos tiempos, en los últimos tiempos, muchos van a ser los llamados y pocos los escogidos. Y yo deseo como líder de esta iglesia, que dentro de los pocos escogidos, ahí estemos incluidos nosotros. Y luchamos y seguiremos predicando para que seamos nosotros esos escogidos, privilegiados escogidos. Y no privilegiados escogidos porque tengamos esto, tengamos aquello, sino porque conocemos la verdad. Y la verdad nos hace libre. Una vez terminada esta prédica y la del jueves, no tenemos ninguna posibilidad de salirnos de los términos de Cristo. Pero si tú lo quieres hacer, tú eres libre de hacerlo. Y Pablo te recomienda hoy, no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud que estabas antes. La libertad que os da Cristo es una libertad que me lleva a la santidad, que me lleva a la libertad, que me lleva a la salvación. Esa es la libertad que me da Cristo, pero en sus términos. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo que hacer en los términos que Cristo me dijo. Y esto verdaderamente, hermanos míos, vuelvo a repetirle, es muy importante conocerlo. ¿Por qué razón? Porque Marco tocó un tema anoche y nos enseñó sobre un padre de la iglesia que se llamaba Policarpo. Y este hombre, que Marco estuvo hablando de él, que se impresionó, no sé si lo recuerda, Marco se impresionaba de que este hombre, antes del martirio en la hoguera, este hombre hizo una oración. Hizo una oración. No una oración de reclamo, sino una oración de acción de gracia. Y muchas veces nosotros escuchamos, como Policarpo, podemos hablar de William Tyndale. William Tyndale fue quemado en la hoguera, pero este hombre, mientras estaba en la hoguera, él bendecía a sus torturadores, a sus verdugos. Puedo hablar del mismísimo Esteban. Puedo hablar de Juan Hus. Este Juan Hus, él cantaba himnos mientras estaba martirizado en la hoguera. Puedo hablar de los mártires de la iglesia, los comunes mártires de la iglesia de Roma, que los llevaban al circo romano y mientras
Las fieras despedazaban a sus hijos y a ellos cantaban cánticos, himnos a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que se hacía Marco es, ¿cómo es posible que Policarpo hiciera esto? Cuando un Policarpo, cuando un Pedro, cuando un Pablo, cuando todas estas personas que verdaderamente eran miembros del cuerpo de Cristo, como tú y como yo, ¿cómo es posible? Nos podemos preguntar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta gente tenga tanta libertad en Cristo, que sean capaces de bloquear, de inhibir los dolores de que le están causando en estos momentos los hostigamientos, las torturas, y sean capaces de hablar y de proferir cosas buenas a favor de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Policarpo esté dándole gracias a Dios por lo que le está sucediendo cuando él está siendo quemado? Hay veces que nos quemamos con un fósforo o nos pegamos a una olla y verdaderamente es terrible la quemadura. Y esta gente, hermanos míos, esta gente fueron capaces de ser torturados de manera violenta, siendo asesinados de manera violenta, y esta gente no negaron a Cristo. No lo negaron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Quiénes eran esta gente? ¿Esta gente tenían los mismos riñones que nosotros? ¿Tenían el mismo páncreas, el mismo hígado? Quiero decirte que sí, lo tenían. Pero esta gente recibieron la libertad con que Cristo los libertó. La verdadera libertad. Y ellos vivían en los términos que Cristo... Ahora, ¿cómo yo mantengo los términos que Cristo me da? ¿Cuáles son los términos, esos mandamientos que yo les contaba hace un rato? ¿Cómo yo me mantengo en esos mandamientos sin fluctuar cuando las cosas están viniendo fuertes? Por convicción. Yo tengo que tener una convicción. Yo tengo que saber la verdad para yo mantenerme en esa convicción. Nosotros conocemos varias historias bíblicas, pero en contraposición de Policarpo, como decía Marco anoche, en contraposición al mismo apóstol Pablo, a Juan Hus, a William Tyndale, en contraposición a esto, nos encontramos otra historia que es muy interesante. Dos, para ponerle algún ejemplo. Está la historia de Daniel y está la historia de tres jóvenes que eran muy amigos de Daniel, que conocemos sus nombres en idioma babilónico: Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel eran amigos. Y estos chicos, que no habían sido libres en Cristo, porque Cristo todavía no los había hecho libres, no había nacido Cristo todavía, esta gente tenía convicción de quién era su Dios. Al igual que lo tenía William Tyndale, al igual que lo tenía Juan Hus, al igual que lo tenía Policarpo. Esta gente eran temerosos de Dios. Pero hay una diferencia abismal. ¿Por qué razón? Porque Daniel fue lanzado a un foso con leones, de lo cual todo el mundo pensaba que iba a ser despedazado, pero los leones no le hicieron el más mínimo rasguño. La otra historia es la de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron lanzados a un horno incandescente, que normalmente solamente nada más parados en la puerta iban a ser consumidos por el calor. Un horno de fuego. Y estos tres chicos ni se les chamusqueó la ropa. Y digo contraposición, ¿por qué razón? Porque cuando Juan Hus fue llevado a la hoguera, quizás muchas personas llegaron y dijeron: ahora Dios va a mandar el mismo ángel que libertó a William Tyndale, perdón, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y pasado 15 minutos, Policarpo fue consumido por las llamas. Quizás cuando
Cuando vimos a Pedro decir, crucifíqueme con la cabeza para abajo, o cuando vimos los cristianos de la iglesia primitiva en Roma, que le fueron lanzados a la arena romana, del circo romano, y les soltaron fieras hambrientas. Quizás pensamos, muchos cristianos que estaban ahí, Dios va a mandar los ángeles que cubrió a Daniel para que los leones no lo devoraran. Pero estos leones se comieron a nuestros hermanos del circo romano. Y esto puede crear una situación un poco embarazosa para nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que siempre Dios nos va a traer favores a nosotros. Y cada vez que nosotros pasamos por algo difícil, nosotros siempre clamamos a Él y obviamente le pedimos porque sabemos que Él nos responde. Pero como bien decía Marco, hay veces que vienen, que rogamos, que clamamos, que imploramos y no hay respuesta positiva. No hay respuesta positiva. Creo que les conté una vez este testimonio. Arilis cuando venía, yo estaba acá en el Perú, ella se quedó en Cuba y su madre le detectaron cáncer terminal. Y ella rogó, clamó, ayunó, imploró para que Dios la librara. Y quizás pensó, bueno, seguro que va a ser como el hermano fulano, Dios lo va a libertar a última hora. Pero quiere que le diga una cosa, su mamá murió. Su mamá murió. Y algunas personas se le acercaron y le dijeron, pero ¿qué clase de Dios tienes tú? ¿O tú no tuviste la suficiente fe para pensar que se iba a salvar? Fueron cuestionados. Nosotros gozamos de una libertad que Cristo nos dio, en los términos de Él. En los términos de Él. Y somos libres cuando conocemos la verdad. Nosotros somos libres cuando conocemos la verdad. Y es verdad que nosotros estamos pasando por tiempos bien difíciles. Y está escrito que muchos de nosotros vamos a ser encarcelados y otros muertos. Pero eso no quiere decir, hermanos míos, que Dios nos abandonó. Porque Cristo nos compró. Y como bien decía en el libro de Juan, fuimos verdaderamente libres. Fuimos nosotros verdaderamente libres. Y entonces, muchos de nosotros, muchas personas hoy día, unos están pasando por situaciones, otros han perdido familiares, y nosotros pensamos que siempre nosotros miramos o observamos a Daniel, a Cedrat, Mesach y Abednego, y pensamos que Dios siempre nos va a traer la respuesta positiva, pudiéramos decir. Y puede que sí, puede que no, porque en ocasiones sí viene. Nosotros clamamos a Dios por nuestro hermano Manuel y ahí está Manuel, bien, trabajando, sin secuela prácticamente. Nosotros hemos visto mucho el milagro del hermano de Ginny, el hermano Hans, que estaba prácticamente ya para irse, pero Dios tuvo misericordia, al igual que lo tuvo con Cedrat, Mesach, Abednego y Daniel. Lo tuvo. Y ahí está Hans de nuevo. Clamamos al Señor día y noche. Y ahí está. Sí puede ser. Pero hay otros casos que se van, porque ya era hora de que se fueran. Pero lo que sí tengo que estar claro es que el Hijo me libertó. Y es por eso que yo soy verdaderamente libre. Pero si el Hijo me liberta y yo soy verdaderamente libre, es en los términos de Dios. Y Dios establece los términos donde uno de los términos que Él puede establecer es cuando yo te llame a mi presencia, tú vas a ir. Y que el final, para nosotros los cristianos, no es la muerte. Pablo conoció esta verdad. Pablo conoció esta verdad y le dijo en oración, Dios, para mí el vivir
en esta tierra es servir a Cristo. Pero el morir es ganancia. El morir es ganancia. Qué bueno es sentirse bendecido por las promesas de vida que nos da el Señor en la palabra de Dios. Qué bueno es magnífico, verdaderamente es magnífico. Pero no despreciemos, ni dudemos ni un momento, ni un instante en nuestras vidas, cuando algún ser querido o alguien creyente como tú y como yo se va. No dudemos en la fidelidad de Dios, porque hermosos son a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ya terminaste tu tarea, ya terminó tu faena en este tiempo. Y dentro de los términos que establece la palabra de Dios, hoy día y siempre está la muerte. Está la muerte. Por eso dice, aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, estarás conmigo. Yo estaré con vosotros todos los días, aún más allá de la muerte, le decía Jesús a sus discípulos. Son promesas maravillosas. Promesas maravillosas. Y hoy hay una tendencia en la iglesia de estos tiempos, es una tendencia carismática mayormente, donde Dios está obligado a sanar a todas aquellas personas que nosotros oramos por ellas. Yo creo en la sanidad de Dios. Yo he sido testigo de la sanidad divina. Y yo quisiera que cada vez que yo hiciera una oración, ya sea a un familiar mío o a un hermano mío, yo quisiera que se sanara. Y muchas personas tienen el concepto errado de una verdad. Yo voy a orar por ti y Dios te va a sanar. Tú verás que te va a sanar. Yo voy a orar por ti y Dios te sana, porque está escrito, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y cuando no pasa eso, me molesto con Dios. Conozco varios casos de personas que se han apartado después que perdieron a un familiar cercano. Pero eso no quiere decir de que tú no estés. La libertad con que nosotros estamos hoy día es una libertad verdadera porque el Hijo nos libertó, pero en los términos que Dios ha puesto. Y dentro de esos términos está el hecho de que tú y yo podemos estar como candidatos a que Dios nos diga, hasta aquí, sube acá. Eso no puede irse de nuestras mentes. Y vuelvo a repetir, hay una tendencia en algunas iglesias donde vengan todos, porque todas las personas que vengan acá a esta iglesia hoy van a ser sanadas. Van a ser sanadas. Yo recuerdo, hace unos cuantos años atrás, acá en la iglesia de Chorrillo, llegó una hermana con su hermana carnal. Y esta hermana carnal de esta hermanita tenía cáncer. Y ella la trajeron acá a la iglesia. Y cuando la trajeron acá a la iglesia, me dice la hermana, pastor, aquí le traigo a mi hermanita que tiene cáncer, por favor, para que usted ore por ella. Obviamente, ellos tenían suficiente fe para que Dios la sanara. Y yo le dije, ¿por qué mejor no aseguramos que ella acepte a Cristo como su Salvador? Porque ella no ha aceptado a Cristo. No ha aceptado a Cristo. Pues lo primero que vamos a hacer es que ella acepte a Cristo como su Salvador personal. Y si Cristo desde su voluntad de que se sane, se va a sanar. Y si Cristo no es de la voluntad de que se sane, no se va a sanar. No se va a sanar. Así mismo fue con Eliseo, con el asirio, el general asirio, o sirio, mejor dicho, Naamán el sirio. Si Dios quiere que se sane, ella se va a sanar, pero primero que acepte a Cristo como su Salvador personal. Ella aceptó al Señor, le expliqué
todo esto que uno explica con relación a la muerte y todas esas cosas, porque ella conocía que estaba ya por partir, y la hermana se molestó de una manera tan drástica que se fue de la iglesia. Y le comentó a otra hermana: no me gustó la acción que nos hizo el pastor, porque en realidad yo le fui para que él orara para que fuera sanada. O sea, esta mujer le ofreció más importancia a la sanidad que a la salvación. Desgraciadamente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hermanos, fui a otra iglesia, miren, y aquí está aquí está lo curioso de todas estas cosas. Fue a otra iglesia y el pastor le dijo: acá te vamos a sanar a la niña, a la muchachita, a la señorita. Aquí te la vamos a sanar. Y oraron. Y la ungieron con aceite, hicieron toda una serie de eventos. Le hicieron. Y está bien. Es correcto lo que hicieron. No hicieron nada del otro mundo. Es correcto lo que hicieron. Y esta hermana fue y le dijo a la hermana que era amiga de ella, que estaba en nuestra iglesia, le dijo: ves, me fui a tal iglesia y ahí sí oraron por mi hermana. Oraron por ella. Nada más. Y ahí está mi hermana, sana en el nombre de Jesús. Y todo el mundo, cuando me dieron la noticia, hermano, yo verdaderamente me preocupé. Y me sentí avergonzado, y me autoflagelé en el sentido más espiritual de la palabra. Porque yo dije: Dios mío, ¿por qué yo no oré por ella? Debía haber orado, pero yo no sentí orar. Yo lo que sentí que ella tenía que aceptar a Cristo. Y no oré por ella. Ahora ve, tranquila, que si Dios quiere, Él te sana. Y si Dios no quiere, Él no te sana. Pero ya te vas con Cristo. Y me condenó verdaderamente, porque me sentí culpable de que hice las cosas contrarias a lo que establecía la palabra, porque la palabra dice: pongan las manos sobre los enfermos. Pero yo no sentí hacerlo, hermano, verdaderamente no lo hice. Pero ella se fue supuestamente con Cristo. Y a las pocas semanas, habrá 2, 3 semanas, la misma hermana, amiga de estas dos hermanitas, me llama y me dice: pastor, ¿se recuerda lo que le dije el otro día de la hermana tal y de su hermana? Sí, claro. Yo dije: esto es que ya hay un milagro, que le hicieron todas las placas y no tiene nada. Pues gloria a Dios. Y me dice: se murió. ¿Pero cómo que se va a morir? Sí, se murió. La hermana se murió. La señorita se murió. Y yo dije: wow. ¿Por qué? Porque en la verdad que nosotros nos enseñan está que cada vez que se ora por un enfermo, tiene obligatoriamente que ser sano. En la verdad que se nos enseñó a nosotros, se nos está enseñando estas tendencias, estos tiempos, es que cuando hay una persona con un problema, siempre que se ora, tiene que librarse. Y si no se ora, hay pecado. Y si no hay resultado, se ora y no hay resultado, el pecado no es del que oró, sino del que estaba con el problema. O sea, si yo oro por ti y no pasa nada, seguro que yo estaba en pecado. Si yo oro por ti y no pasa nada, puede darse el caso que la que está en pecado sea tú. Y nunca pensamos que dentro de la verdad que nosotros vivimos está que nosotros podemos morir. El cristiano puede morir. Policarpo tenía que morir. ¿Por qué razón? No sé, no puedo saber por qué Policarpo tenía que morir. Jesús no tenía por qué morir, pero murió. Pero él vino a eso, él vino a morir. Policarpo murió. Y quizás muchas de las personas oraron en aquel tiempo pensando en quién. En Cedrac, Mesach y Abednego. Pensaron en esto, en Daniel. Pero él murió aún así. ¿Por qué murió? Porque fue de la voluntad de Dios. El que trae personas a la vida es Dios. Y el que se las lleva es Dios. Porque terminaste el propósito por el cual yo te tengo aquí en la tierra. Pero tenemos, a pesar, y esto es muy importante, porque nosotros, a pesar de que somos creyentes, que fuimos perdonados,
que fuimos comprados, que Cristo nos libertó, que incluso vivimos, tratamos de vivir en los términos que Dios nos pone, aún así nosotros tenemos que considerar que uno de los términos que incluye nuestra vida en Cristo es que podemos partir de este mundo cuando ya hayamos cumplido con lo que Dios nos ha mandado hacer en esta vida. Es así. Y vemos tantos ejemplos de personas que se enfurecen contra Dios, que blasfeman contra Dios, como decía Marcos anoche. ¿Por qué? Porque no están preparados para eso. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Y ellos piensan que son libres, porque tienen a Cristo, conocen incluso la palabra de Dios. Pero la verdad que ellos tienen no los ha hecho libres, porque es una verdad plagiada, es una media verdad. Y hoy la tarea de cada predicador de la palabra de Dios tiene que enseñar la verdad para que los oyentes conozcan esa verdad y esta verdad los haga verdaderamente libres, pero en los términos que Dios establece. Y cuando Dios establece los términos, dentro de los términos, no está solamente el cumplimiento de los mandamientos de Dios, sino también que Él se va a llevar a la persona cuando Él quiere. Y todo lo que nos está pasando y todo lo que sucede en nuestro alrededor, Dios lo permite. Jeremías escribía en el libro de Lamentaciones, decía, ¿quién puede decir que ha sucedido algo que Dios no lo haya permitido? ¿Quién lo puede decir? Todo lo que sucede en esta tierra, Dios lo permite. Porque Él lo ha escrito así. Él lo ha designado así. Nosotros necesitamos conocer la verdad. Y dentro de la verdad está la muerte. Dentro de la verdad está el hecho de que terminaste tu tarea. Hasta aquí llegaste. Y lo vimos en Jesús. Nosotros lo vimos en Jesús. Cristo tenía que morir porque para eso vino a esta tierra, a morir. ¿A qué tuvo que morir? Para derrotar a Satanás. Para derrotarlo. Para hacernos libres a nosotros. Eso es una verdad. Cuando yo conozco esta verdad me hace libre. Esta verdad me hace libre. Señor, si es el tiempo. Me gustó mucho el otro día lo que dijo Fluker. Cuando tuvo el testimonio que dio hace unas semanas atrás, o la semana pasada creo que fue. Bueno, Señor, si es tiempo de partir, yo no me voy a molestar contigo. Si es tiempo de partir, aquí estoy, Señor. Parece que no era tiempo de partir, Fluker. Parece que no era tiempo. ¿Por qué? Porque lo sanó. Cuando nosotros oramos, decía él, por testimonio de él estoy hablando, oramos, dice que él sentía que Dios lo había sanado. Y a partir de ese día no ha tenido nada más. Gloria a Dios. No era el tiempo. No era el tiempo de partir todavía. Pero esa es la verdad que nosotros tenemos que vivir. Otra de las verdades que nosotros tenemos que ser libres también por esta verdad, porque es una verdad que tenemos que vivir, es la verdad de la prueba. Pues nosotros tenemos que vivir nuestra vida libre en los términos de ¿qué? De que van a venir pruebas. Claro que van a venir pruebas. ¿Vamos a sufrir? Claro que vamos a sufrir. Porque son necesarias las pruebas. Son necesarias, lo hemos explicado en otro momento. Dios ha prometido y va a cumplir. Todo lo que Él promete lo cumple. Y como bien decíamos al principio, nosotros fuimos rescatados. Fuimos rescatados ¿por quién? Por Cristo. Nos libró de la esclavitud del pecado y del diablo. Nos compró. Nos dio la verdadera libertad, pero en sus términos. Muchas personas piensan que el cristiano no puede morir, que el cristiano no tiene que pasar pruebas, que cuando tú estás pasando por pruebas es que estás en pecado, que cuando estás enfermo es porque estás en pecado, que cuando mueres, ¿qué pecado habrá cometido? Eso no es verdad. La verdad que nosotros, que el Padre nos dio, o que el Hijo nos dio, como dice el libro de Gálatas, y vuelvo a repetírselo,
Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estemos firmes en esa libertad. Y la libertad que Cristo nos hizo libres es en sus propios términos. Él estableció términos. Él estableció términos. Les confieso que me da miedo en ocasiones decir, Cristo te sanó, porque yo no sé si lo sanó. Dios te ha sanado, no sé si Dios te ha sanado. Tengamos temor en decir eso, porque en ocasiones pensamos que es y no es. Y no es. Creo que la enseñanza es muy buena. Nosotros gozamos de una libertad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. La verdadera libertad, pero en los términos que Dios establece. Policarpo fue a la hoguera porque era y sin chistar, sino que más bien sin dar ninguna escena de dolor ni nada, sino se moría dándole gracias a Dios. Pablo, Pedro, Juan, todos morían sabiendo que era parte de la libertad que el Padre, que el Hijo nos había dado. El Señor Jesucristo de Nazaret nos hizo libres en sus términos, y dentro de los términos que Cristo nos hizo libres incluye la prueba, incluye los mandamientos e incluye la muerte. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, decía Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener miedo? Porque la tendencia del ser humano es a que no me muero, a que no me enfermo, a que no me pase nada. Y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¡Qué privilegio, hermano! En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y me voy a preparar, me voy a ir antes a preparar morada para todos ustedes, para nosotros. Las aflicciones del tiempo presente, incluyendo la muerte y las pruebas, no son comparables con la gloria venidera. La libertad que el Hijo nos dio, en los términos que la libertad, de la libertad que Cristo nos dio, incluye los mandamientos que nos establece, las pruebas y la muerte. Tengámoslo presente y que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero si es que viene, aceptémosla como sea. Y recordemos que Cristo sí, es cierto, Él nos hizo libre. Él nos hizo libre. La verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Permanezcamos en esa libertad. Estemos firmes en esa libertad que Cristo, y no volvemos atrás. Nunca volvamos atrás al yugo de esclavitud que teníamos antes. Acuérdense, yo le contaba hoy a un hermano que estuvimos hablando en consejería hoy. Yo le decía al hermano, estamos viviendo un tiempo donde la mayor promesa que tiene, o no promesa, sino asignación, el mayor consejo que nos dio Cristo fue: perseveren, resistan. Y cuando yo resisto, espero algo malo que viene, algo fuerte que viene, que no estoy acostumbrado a hacerlo. Estamos viviendo un tiempo donde tenemos que perseverar. Que Dios les bendiga mucho y sigamos adelante, sea cual sea la situación. Amén.